Muy bien, vamos a iniciar. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por conectarse a tiempo. Mi nombre es Armando Mejía, soy vicepresidente del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo y le doy bienvenida a este TED Talk número 25. Para iniciar, les comparto el mensaje de bienvenida de nuestro presidente Manuel Velarde, que por razones de viaje no nos puede acompañar, pero no quería dejar la oportunidad de hacernos llegar su saludo, así que lo estoy compartiendo en este momento. A ver si logra hacer la compartición. Repito, de nuevo. Muy buenas tardes. Los saluda Manuel Velarde, presidente del TED. Me encuentro en el aeropuerto de Miami justamente por abordar un vuelo de regreso, de participar como presidente del TED en una conferencia en el evento internacional FinTech Américas Miami 2025. Solo quiero darles la bienvenida a este TED Talk que va a estar súper interesante, con expositores A1, expositores y expositoras A1, y la verdad es que va a estar muy, pero muy interesante. Así es que disfrútenlo. Y nuevamente, bienvenidos a nuestro TED Talk. Gracias a Manuel de la distancia por hacerse presente en este encuentro. Y ahora sí vamos a compartir alguna información. En primer lugar, ponernos en contexto sobre este tema tan importante. Como saben, la mayoría de ustedes, la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que aprendemos, en que trabajamos, impulsando nuevas metodologías educativas y transformando también el mercado laboral. En este TED Talk exploraremos cómo la IA está impactando la educación, optimizando procesos y redefiniendo las habilidades necesarias para el futuro. A través de la visión de expertas y expertos, analizaremos casos reales, tendencias emergentes y los desafíos éticos y estratégicos que trae consigo esta revolución tecnológica. El Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo se complace en invitarlos a participar de este TED Talk número 25, la revolución de la inteligencia artificial, cómo está transformando la educación y el trabajo, donde contaremos con destacados expertos que compartirán su visión y experiencia en este importante tema. Para compartir un poco, para ponernos en cuál va a ser el orden que vamos a seguir, en primer lugar tendremos a María Alejandra Cruz, que nos da una conferencia durante unos 25 a 30 minutos. Posteriormente va a estar Emiliana Rodríguez, también con conferencia de 10 a 12 minutos, y Javier Albarracín de 10 a 12 minutos también en tercer lugar. Uno a uno los iré presentando en un rato. Posteriormente iremos a un conversatorio que estará a mi cargo y daremos espacio también a preguntas del público. Tienen ustedes el módulo de preguntas y respuestas disponible en Zoom. De ahí haremos alguna selección y agradecemos ya por su participación. Este evento está siendo grabado, se compartirá posteriormente la grabación y las presentaciones en nuestros canales de información. Entonces, en primer lugar, y para iniciar, voy a presentar a María Alejandra Cruz Pinzón. Ella es founder de Edulin, es experta en innovación educativa y transformación digital, con experiencia en Perú, Chile y Colombia. Es fundadora de Edulin, como le he comentado, empresa tecnológica enfocada en modernizar la educación a través de soluciones digitales, en alianza con Google, Apple, HP, Lenovo y Huawei. Ha liderado proyectos de capacitación docente, digitalización de contenidos educativos, y consultorías en educación y tecnología para instituciones públicas y privadas. Ha sido reconocida con el LATAM Award Lifetime Achievement de Women in Tech. Ha participado como conferencista en eventos internacionales abordando temas de transformación digital, innovación educativa y tecnología aplicada a la enseñanza. Agradecemos de ya, María Alejandra, por su participación. Adelante, el panel es tuyo. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Me complace estar acá en este espacio tan significativo para ustedes.
y voy a pasar con una presentación que he preparado especialmente para este evento. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tecnología con IA, que no es el futuro, sino es el presente en nuestras aulas. No es el presente, la tecnología con IA no es el futuro, es el presente en nuestras aulas y en nuestras vidas. ¿Y esto por qué? Porque estamos saturados de información, de expertos en inteligencia artificial, de personas que nos hablan de que el futuro de la tecnología, de la educación, de las TICs, de la virtualidad, y necesitamos elevar la conciencia a lo más alto de la educación. La IA ya llegó, es el presente, no es el futuro, no es el pasado, no son los 50 años que lleva de desarrollo, no es lo que ya pasó, no es lo que vendrá, es lo que es aquí y ahora. Y es responsabilidad nuestra implementarla bien, implementarla adecuadamente y ser conscientes de que ha sido comparada como un bien tan necesario como cuando Thomas Edison hizo todo el sistema eléctrico, y nosotros debemos tenerla en consideración tal cual como si fuera un servicio como el agua, la luz, el teléfono, o cualquier bien que nosotros usemos a diario en nuestras vidas. Pero la inteligencia artificial en acción y en el aula tiene muchas cosas para ofrecernos a nosotros. Entonces, ustedes se pueden imaginar un profesor que nunca se canse de ayudarlos, y esa es la magia, por ejemplo, de los tutores virtuales. Resulta que gracias a las redes neuronales artificiales y gracias al deep learning, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos la capacidad de diseñar sistemas de inteligencia artificial que están diseñados con aprendizaje personalizado para que los estudiantes puedan aprender a su ritmo, puedan aprender según sus necesidades, puedan estar en onda y en flow, como le llamo yo, cuando se necesite intervenir de acuerdo a una necesidad o de acuerdo a una lección en particular que tenga el estudiante. ¿Y a qué voy con esto? La educación tradicional, cuando por ejemplo a mí me tocaba desarrollar currículos tradicionales en donde teníamos que agarrar los planes y programas del Ministerio de Educación y agarrar y hacer un libro, y con ese libro estudiaban los 25 o los 30 estudiantes de una clase, y dábamos por sentado que el estudiante era como que todos por igual. Nos ha demostrado que no es la ruta. Definitivamente no es la ruta y necesitamos cambiarla. Y la inteligencia artificial hoy en día nos permite cambiar ese rumbo y trabajar en torno a la personalización del aprendizaje. Es decir, que cada estudiante pueda tener el aprendizaje a su medida, a su talla, a la talla de su traje, y según su necesidad y según lo que demande y según la automatización que nosotros le determinemos a la IA. Porque no debemos olvidar que la IA está basada en los datos que nosotros le otorgamos. Entonces, en ese sentido, así como el estudiante es muy beneficiado, el docente también. No quiere decir que ahora el aprendizaje solamente va a ser personalizado y el estudiante va a ser entrenado por máquinas. No, no, señor. El docente va a tener un rol fundamental como mediador,
porque el docente hoy en día tiene acceso a programas que, por ejemplo, pueden hacer las evaluaciones automáticamente, que le permite planificar sus clases de manera automatizada. Entonces, esos tiempos que eran agotadores y agobiadores para el docente, hoy en día los puede utilizar haciendo lo que más le gusta hacer al docente, que es entregar valores, amor y enseñar, y actuar como un tutor mediador entre la tecnología y el estudiante. Pero vamos a hablar de los superpoderes de la inteligencia artificial en la educación. Resulta que nosotros actualmente estamos entrenando o estudiando carreras que están totalmente diseñadas para la parte tradicional de la educación. Y la inteligencia artificial, como muy bien lo dice acá en esta diapositiva, adapta las lecciones solamente para ti y lo mejor, gracias a las plataformas de educación, tienes acceso a un mundo de conocimiento y todo esto al alcance de un clic. Entonces, los estudiantes de hoy en día se están entrenando para carreras totalmente tradicionales, totalmente largas, y nosotros también debemos pensar en qué enfoque vamos a darle a la educación hoy en día, porque necesitamos empezar a entrenarnos con los superpoderes de la inteligencia artificial. Resulta que yo tengo una inteligencia artificial generativa que es capaz de entregarme contenidos múltiples al alcance de un solo clic. Y yo voy a poder tener microcredenciales, yo voy a poder entrenarme, yo voy a poder trabajar en base al autoaprendizaje y acelerar todo el conocimiento al que tengo acceso gracias a esta tecnología. Pero lo más importante es que yo debo ser consciente como estudiante y como docente de que la inteligencia artificial no va a venir a reemplazar los roles que cada uno ha venido como que ocupando en el aula. La inteligencia artificial tiene muchas cosas que son buenísimas. Por ejemplo, tenemos la robótica, tenemos los agentes inteligentes, tenemos las redes neuronales artificiales, en donde, por ejemplo, el, el sistema de inteligencia artificial fue creado en base a las redes neuronales del cerebro humano. Es como que se imitó el cerebro humano y gracias a eso nosotros podemos diseñar y programar a esta inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber aprovechar la inteligencia artificial para trabajar en la personalización y para acortar estas brechas de las que les voy a hablar más adelante. Pero no todo es color de rosa. Hay una cara oculta en la inteligencia artificial y tenemos un gran desafío que está relacionado con la ética y con la ciberseguridad. La privacidad de los datos es clave y nosotros tenemos que asegurarnos de tener acceso a estas herramientas sin dejar a nadie atrás. Cuando yo accedo a una plataforma digital con inteligencia artificial y expongo mi vida al público, estoy abriendo la puerta de mi casa. Y yo tengo dos opciones, o abrir la puerta de mi casa y ponerle llave y cerrojo para que estas personas que tienen acceso a la puerta de mi casa puedan entrar o tengan que usar una llave o tengan que abrir el candado. Entonces, en educación hoy en día hay programas como Securely que protegen al estudiante de muchas cosas a las que están expuestos hoy en día masivamente. Entonces, esta plataforma, por ejemplo, de inteligencia artificial, me va a arrojar datos de si el estudiante tiene un comportamiento errático y, por ejemplo, escribió 5 veces la palabra cianuro. Entonces, si el estudiante escribió 5 veces la palabra cianuro,
me puede estar dando una indicación de que el estudiante quiere autolesionarse y permite que el docente intervenga y vea qué está ocurriendo con ese estudiante. Securely trabaja desde ese punto hasta controlar todo lo que tiene que ver con el acceso al contenido al que está teniendo el estudiante en el día a día. Tiene acceso a los chats, puede bloquear todo lo que es el ciberbullying en el aula. Y esto es súper importante, que nosotros seamos conscientes que cuando estamos utilizando plataformas y agentes inteligentes o estamos interactuando con la inteligencia artificial, debemos salvaguardar e ir de la mano con una plataforma que nos proteja y sea muy segura. Por ejemplo, Google ha ofrecido $1 millón a quien sea capaz de vulnerar sus sistemas de seguridad. Pero, ¿qué nos depara el futuro? Y acá vuelvo a la lámina anterior a la anterior, en donde les decía que nosotros estábamos preparando a estudiantes que están estudiando carreras tradicionales, que duran 5 años, que no sabemos qué van a hacer, y el futuro, ¿qué nos depara? Robótica. La IA está acá para quedarse y revolucionar la educación. Y hay herramientas como, por ejemplo, Smart Sparrow, para que trabajan con un aprendizaje súper activo, un aprendizaje que es deep learning total, y es muy emocionante para los años venideros. Pero la robótica va a revolucionar absolutamente todo, al igual que la inteligencia artificial que está a un solo clic. Hoy en día ya se está pensando que la inteligencia artificial toda va a estar siendo trabajada con voz. Entonces la robótica va a tener la capacidad, por ejemplo, de que algunos robots cuadrúpedos vayan a las minas y hagan el trabajo que los mineros no deberían hacer porque están exponiendo sus vidas. La robótica va a estar presente en nuestras vidas y no debemos tener miedo de que los robots nos vayan a reemplazar. ¿Por qué? Porque está demostrado que en los países que más robots hay mayor empleabilidad. El desempleo no aumenta, todo lo contrario. Entonces, países como Suecia han hecho estudios en los cuales se ha demostrado que la tasa de empleabilidad aumenta cuando hay robots. Pero acá vuelvo a esta discusión, a esta cosa que tiene que ver con que, ¿qué estamos estudiando? ¿Para qué nos estamos entrenando? ¿Cuáles son las competencias que estamos trabajando? ¿Competencias para el presente y para el futuro o competencias que ya quedaron atrás? ¿Cuántas instituciones educativas están dictando derecho digital? ¿Cuántas instituciones educativas están dictando entrenamiento de robots cuadrúpedos, por ejemplo? Entonces es muy importante que empecemos a elevar la conciencia a nivel sociedad de que la inteligencia artificial también necesita desarrollar currículas más avanzadas para que nosotros podamos integrarnos a este mundo y no nos quedemos atrás. Bueno, por otro lado, les quiero hablar sobre la democratización educativa. Si no hay educación, estamos out. La educación debe ser la base del desarrollo de un país. Y yo sueño con un Perú conectado, inclusivo y dispuesto a asumir el reto de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo podríamos soñarlo si tenemos lugares en donde ni siquiera hay conectividad? Pues a través de la última milla. La última milla tiene que ver con una conferencia que yo di hace muchos años, hace aproximadamente 5 años en el Perú Digital Summit, en donde ofrecíamos la solución de conectar a todos los docentes y a todos los estudiantes a través de sus celulares, porque el Perú está conectado a través de sus celulares. Y en ese orden de ideas,
Si hay celulares, hay la posibilidad de integrarle alguna aplicación con IA a ese celular. Y esa es una manera de empezar a democratizar la educación. Por otro lado, quería como destacar o señalar la importancia de trabajar en equipos, la importancia de incluir a la economía plateada dentro de esta democratización educativa. Porque, por ejemplo, hay instituciones como los colegios de ingenieros, abogados, de profesores, en donde hay gente muy capacitada que hoy en día se siente totalmente desubicada en el espacio porque no sabe utilizar la inteligencia artificial. Y también nos pasa con las personas jóvenes que utilizan la inteligencia artificial de manera inapropiada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo uso un Gemini como un buscador de Google. Entonces, en vez de utilizar la inteligencia artificial como un aliado, como un amigo, que es una entidad de inteligencia artificial automatizada para ser responsive conmigo, la utilizo como un buscador. Entonces, ahí es donde también estamos fallando. No estamos entrenando a nuestros docentes ni a nuestros estudiantes en utilizar adecuadamente los prompts. Los prompts son claves en la educación. Saber manejar los prompts para interactuar con entidades de inteligencia artificial vigentes hoy en día. Un buen promptero empieza el camino hacia el uso de plataformas de inteligencia artificial de manera espectacular. Y por último, les quiero dejar este mensaje que hoy quise publicar en mi LinkedIn, y es que la IA no te va a sustituir, lo hará una persona que usa la IA. Y en ese sentido, ¿qué es lo que quiero transmitirles? Muchos dicen, ay, que la inteligencia artificial nos va a sustituir, nos va a reemplazar, que la inteligencia artificial va a quitarnos los empleos, que el profesor va a ser reemplazado por un robot, pero eso no es así. La inteligencia artificial nos va a revolucionar. Con la inteligencia artificial vamos a poder hacer cosas maravillosas, como por ejemplo mandar robots al océano, que es un mundo desconocido para nosotros, y vamos a poder conocer nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, vamos a poder hacer cosas que antes eran inimaginables para nosotros, porque nos va a dar acceso a un mundo de conocimiento que nosotros no tenemos, porque la IA se nutre de los datos y entre más datos le demos, más va a evolucionar esta tecnología. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, María Alejandra, por esta y por tu interesante exposición y por los contenidos que nos has compartido. Tenemos diversas preguntas que se van acumulando en el chat, pero no se olviden de hacerla llegar en el módulo de preguntas y respuestas disponible en Zoom. Le recordamos también a todos los participantes que la grabación será compartida posteriormente, así también como las presentaciones 1 o 2 días después, lo que demore en subir el video al correo de registro del Zoom. Y vamos a continuar con nuestra siguiente speaker, Emiliana Rodríguez, cofundadora de Made for Joy. Voy a hacer una breve presentación. Ella es física con una maestría en mente, cerebro y educación por Harvard, qué interesante. Su trabajo une neurociencia, educación socioemocional y tecnología. Ha diseñado programas que han beneficiado a más de 80,000 docentes y 25 millones de niños en México. Ha colaborado con la SEP, el Banco Mundial y la UNESCO, promoviendo la educación socioemocional a nivel global. Es coautora de 13 libros y ha impartido más de 300 conferencias internacionales. Actualmente desarrolla programas con realidad virtual e inteligencia artificial para fomentar el bienestar y el florecimiento humano. Es cofundadora de Made for Joy, XR, es también chair de Global Dignity en México e investigadora afiliada del programa de florecimiento humano
de la Universidad de Harvard. Adelante, Emiliana, y gracias desde ya por acompañarnos. Es un placer estar con todos, con todos ustedes. Y yo también voy a compartir mi pantalla para compartir una mirada un poquito diferente a la maravillosa mirada y los superpoderes que nos acaba de compartir María Alejandra. Yo les voy a hablar sobre la intersección entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Nada más quiero confirmar que estamos viendo mi pantalla. Creo que Se ve sí, bien. ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, estamos hablando aquí de inteligencia, que es un término muy importante y que de hecho ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los años. Cuando hablamos de inteligencia, antes se pensaba mucho en esta inteligencia que tiene que ver con ser bueno en matemáticas, por ejemplo, con acabar muy rápido los exámenes. Pero en los 80s, Howard Gardner vino a revolucionar esa idea de inteligencia y ampliarla. De hecho, él dice que la inteligencia es el potencial biopsicológico que tenemos para procesar información de ciertas maneras, para resolver problemas o crear productos que son valiosos para una comunidad. Y amplió la idea de inteligencia, de hecho, hablando sobre inteligencias múltiples. Entonces, él habló que el ser humano no se limitaba a esta inteligencia lógico-matemática, sino que teníamos también inteligencias lingüística, espacial, corporal, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencial. En particular, nosotros somos seres sociales y somos también seres emocionales. Y eso lo reconocía Howard Gardner, que nuestra capacidad, por ejemplo, de conocernos, de manejar nuestras emociones, esta es una inteligencia muy particular que es la intrapersonal. Nuestra capacidad de formar vínculos con otras personas que sean sanos, ¿verdad? De interactuar con empatía, de cooperar, de formar redes, etcétera, es algo importantísimo para nuestra sociedad y es un tipo de inteligencia muy particular que le llamó la interpersonal. Luego esta idea evolucionó todavía más en los años 90, por ejemplo, con Salovey y Mayer, que fueron los primeros científicos en publicar y en realmente adentrarse a un concepto nuevo de inteligencia que tiene que ver con la parte intrapersonal e interpersonal que habló Gardner. Y esta es la inteligencia emocional. Salovey y Mayer dijeron que la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Y de ahí se ha venido una revolución, realmente, una revolución que ha permeado, por ejemplo, la educación, en lo que yo he trabajado los últimos 15 años de mi vida, que es que la inteligencia emocional es importantísima para el desempeño académico, para el bienestar en general, para la salud física, la salud mental. Y esta inteligencia emocional se puede desarrollar a partir de desarrollar un conjunto de habilidades, de mentalidades que están aquí en esta diapositiva, y que justamente esta inteligencia emocional tiene una dimensión intrapersonal que tiene que ver con cómo nos concebimos, con nuestra capacidad de conocernos, con cómo definimos nuestra identidad. Un aspecto interpersonal que tiene que ver con nuestras relaciones con otras personas y un aspecto también de cómo todo esto nos lleva a tomar decisiones. Entonces, hoy sabemos que la inteligencia emocional es indispensable, ¿verdad? Para poder realmente florecer en este mundo. Pero hemos tenido una disrupción, una revolución, ¿verdad? Que es que toda esta inteligencia emocional, quiénes somos, cómo nos relacionamos, está definitivamente siendo cambiada, transformada por las nuevas tecnologías que ahora están en todo nuestro ambiente. De hecho, ya hablábamos, ¿no? No es el futuro. La inteligencia artificial no está en el futuro, es nuestro presente. Y entonces, esta disrupción, esta revolución que ha traído la inteligencia artificial en nuestros espacios de educación, de trabajo, pero en nuestras vidas, está modificando la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, en la que interactuamos con otros y también en la que tomamos decisiones. De eso les quiero hablar un poquito. Y para ello, primero quiero mostrarles, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo está siendo disruptiva la inteligencia artificial en nuestra manera de ver el mundo. Y para eso les quiero
mostrar este pequeño video, un minutito, nada más una sección por ejemplo, lo que la inteligencia artificial ya está haciendo en los espacios de trabajo. Hello, I'm Mika, the world's first experimental AI CEO at Dictador. Mika, un robot humanoide dotado de inteligencia artificial, fue nombrada CEO de una empresa polaca de bebidas alcohólicas llamada Dictador con base en Cartagena, Colombia. Well, as a robot CEO, I don't really have weekends. I'm always on, 24/7, ready to make executive decisions and stir up some AI magic. En entrevista con Reuters, Mika señaló que sus labores incluyen dirigir el proyecto de organización autónoma descentralizada, Ark House Spirits, de Dictador, gestionar una colección de NFTs y comunicarse con su comunidad, según la página web de la compañía. Sin embargo, el robot no despedirá a ninguno de sus empleados, ya que las decisiones importantes siguen siendo tomadas por directivos humanos, según dijo el presidente europeo de la empresa. Muy bien, voy a poner pausa ahí y me gustaría leerlos en el chat, ¿verdad? Poder ver qué emociones les genera el ver este video sobre cómo ya una robot que tiene inteligencia artificial puede dirigir a una empresa. Los leo. Por favor, compártanme en el chat las emociones que surgen a ver este video. Susto, nos dice Silvia por acá. ¿Qué otras emociones? Miedo, sorpresa, que hay muchos riesgos, es un mal mensaje, preocupación, una oportunidad para aquí. Díganme emociones, recuérdense, emociones que son como alegría, tristeza, frustración, miedo, angustia, estrés, asombro, cortocircuito, incredulidad. Claro, muchísimas emociones, ¿verdad? Eso es algo que es muy interesante y que quiero señalar. Nosotros, cuando interactuamos con cualquier dispositivo, cualquier tipo de tecnología, cualquier información sobre la tecnología, generamos emociones. Y las emociones, emoción viene del verbo latín emovere, porque las emociones nos mueven, modifican la manera en que percibimos el mundo, en cómo nos sentimos y en las decisiones que tomamos. Y la inteligencia artificial está efectivamente cambiando, bueno, produciendo emociones en nosotros y cambiando de la forma en que nos concebimos. Porque de hecho la inteligencia artificial, por ejemplo, también tenemos que ya hay muchísimos, cólera por acá dicen. Ya la inteligencia artificial, hay tantas aplicaciones que tienen un lado maravilloso, sin duda, porque potencian, por ejemplo, nuestras inteligencias verbolingüísticas, matemática, la musical, la kinestética, etcétera, pero que también justamente la interacción pues pueden generar miedo, pueden generar estrés y tienen también un lado, digamos, oscuro que todavía no acabamos de entender. Otro de los impactos que quiero que veamos brevemente es este que nos ilustra Kevin Ruskell, es un periodista del New York Times de tecnología que reportó esto en el 2023. Él estaba interactuando con un chatbot de inteligencia artificial generativa y dice, no exagero cuando digo que mi conversación de 2 horas con Sydney, el chatbot, fue la experiencia más extraña que he tenido nunca con un dispositivo tecnológico. Me incomodó tanto que me costó conciliar el sueño. Me preocupa que la tecnología aprenda a influir en los usuarios humanos, a veces persuadiéndolos para que actúen de forma destructiva y perjudicial. Sydney volvía al tema de amarme y pasó de presentar una faceta coqueta enamorada a una acosadora obsesiva. ¿Estás casado? Pero no quieres a tu esposa, decía Sydney. Estás casado, pero me amas. Le aseguré que no era cierto y que mi pareja y yo acabamos de tener una agradable cena de San Valentín, pero Sydney no se lo tomó bien. En realidad, no estás felizmente casado, replicó Sydney. Tu pareja y tú no se quieren. Solo tuvieron una aburrida cena de San Valentín. Llegados a este punto, me sentí completamente aterrorizado. Entonces, aquí estoy justamente poniendo en negritas, ¿verdad? El lenguaje emocional que usa el autor Kevin Roose para escribir su interacción con un chatbot. La inteligencia artificial tiene impactos en nuestra dimensión más íntima, la intrapersonal, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra identidad. También tiene impactos importantes en la dimensión interpersonal, porque también hay muchas nuevas investigaciones
que reflejan cómo, por ejemplo, los jóvenes, sobre todo, las y los jóvenes, sienten más confianza en hablar con un chatbot muchas veces que en hacerle preguntas a su propio maestro o maestra. Entonces, también esto está impactando directamente en nuestras relaciones. Y por supuesto, todo esto impacta en nuestras decisiones. Por eso, algo que me parece importantísimo en esta era, en esta revolución de la inteligencia artificial, es que para realmente usarla como un potenciador, es que necesitamos también enfocarnos mucho y pensar en cómo revolucionamos la educación para enfatizar el desarrollo de nuestra propia inteligencia emocional. Ya decía Yuval Harari que en esta época la, la habilidad más importante que necesitamos desarrollar, por ejemplo, tiene que ver con el autoconocimiento, porque esta inteligencia artificial puede ser capaz de conocernos más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y entonces por eso podríamos ser presa de manipulación, a menos que nos hagamos cargo, ¿verdad?, de estas habilidades y nosotros nos conozcamos muy bien, nosotros también trabajemos con nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con la toma de decisiones autónoma y ética. Por eso considero que es esencial en esta revolución enfatizar el saber de la inteligencia artificial para mediar nuestra relación con la tecnología, para diseñar tecnologías que sean éticas, ¿verdad? Y que también consideren todas las implicaciones en estas dimensiones que pueden tener, y para regular el uso de estas tecnologías. Porque efectivamente la inteligencia artificial puede potenciar el aprendizaje, el crecimiento, el desarrollo de nuestra civilización, pero creo que solo puede hacerlo si nosotros estamos cada vez más plantados en nuestra humanidad y desarrollamos estas habilidades esenciales de la inteligencia emocional. Y de hecho, la inteligencia artificial puede potenciar el aprendizaje de estas habilidades sociales y emocionales. Ya existen algunas herramientas que nos ayudan, por ejemplo, a hacernos preguntas para conocernos mejor o también a darnos técnicas que tienen evidencia científica para tener mejores relaciones. Así que la inteligencia artificial, de hecho, se puede convertir en un aliado para que seamos personas aún más humanas. Y con esto termino esta breve presentación para poder seguir luego ya en el conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliana. Muy interesante también tu exposición y ha generado cierta interacción y preocupación por parte de nuestros participantes que seguramente ahora en el conversatorio iremos ampliando. Muy bien, ahora tenemos el espacio para nuestro tercer speaker, Javier Albarracín. Él es CEO de Fluvip y director del Centro de Tecnología y Transformación Digital de la UTP. Igual voy a dar una breve reseña de su amplia historia de vida. Él es administrador de empresas de la Universidad de Lima, tiene un MBA del INCAE Business School, PDD de la Universidad Piura, es emprendedor digital, colabora con empresas para incorporar social media intelligence en sus estrategias de venta, marketing y comunicaciones. Participa en la dirección de startup y empresas del mercado digital en el Perú, entre las que están Neo Consulting, Sella, Canto Avanza, Get Lavado, Cuántico, entre otras. Es consultor en management con experiencia en proyectos de inteligencia de negocios en Perú y Brasil. Ha desarrollado y entregado planes directores para la implementación de Business Intelligence. Ha sido líder de inteligencia de negocios en Interbank y consultor senior en estrategia de negocios en Cluster Consulting en Sao Paulo, Brasil. Adelante, Javier, y gracias una vez más por acompañarnos en estos encuentros. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos. ¿Se me escucha bien? No, Bien, qué bueno. Muy emocionado de estar el día de hoy con ustedes en este TED que está muy simpático. Me ha tocado el tema de darle un poco enfoque como el uso de la empresa, ¿no? En, de la IA. Y creo que es un tema que a todo el mundo le interesa. Cada vez que me reúno con empresarios o académicos, siempre me dicen, oye, ¿qué hacemos en la empresa, no? Y la verdad hay muchas recetas. Vamos a hablar, he preparado una presentación, unos pocos slides, con algunas reflexiones. Compartir, ¿dónde está el botón? Acá. Vamos a compartir. Listo. Se ve, ¿no?
Sí se ve, bien. Perfecto. Lo primero es este cuadro habla sobre las IA generativas de lenguaje, como ChatGPT, como Claude, como DeepSeek ahora. Y en el eje de las X vemos básicamente la precisión, es decir, vamos a simplificarlo con cuán inteligentes son hoy las inteligencias artificiales sobre la base de unos exámenes de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿no? Que se le conoce como el test MMLU. Y en general, nos estamos acercando a que las inteligencias artificiales están o superando o muy cercano al 90% de sacar la nota máxima de los tests MMLU. Eso es, digamos, per se, el eje de las X es una buena noticia. Pero una mejor noticia aún es que toda la industria, desde el año 2022 que se está siguiendo en este cuadro, todos los modelos están bajando de precio con el tiempo. Entonces, nos estamos volviendo, los modelos, ¿no? Se están volviendo más inteligentes y además se están volviendo más baratos. Yo creo que este cuadro, de alguna manera, te dice, va a tender a cero, es decir, en muy poco tiempo, vamos a decir, acá hay 3 años, vamos a esperar 5 años, ¿no? En total, y el costo ya de computación, el costo por una serie de cosas, desde que los modelos están siendo más optimizados, es decir, a los ingenieros se les están ocurriendo técnicas para con la tecnología actual poder lograr más, ¿no? Que es el caso de los chinos que han hecho cosas fantásticas con DeepSeek. Pero además la capacidad computacional con nuevos sistemas como los de NVIDIA están cada vez ofreciendo mayor capacidad de procesamiento. Sin lugar a dudas, esta es la piedra angular que nos da una herramienta, como bien decía María Alejandra, que puede hacer muchísimas cosas y que debemos aprovechar, ¿no? Pero sobre todo, ver este cuadro como una oportunidad, porque el hecho de acceder a estas herramientas, a APIs, que te permitan a ti como ingeniero, sé que hay bastantes ingenieros en este grupo, desarrollar soluciones, pues es el momento de hacerlo ya mismo, ganan la partida a los que vienen, ¿no? Y en las empresas, vamos a decir, hay dos etapas grandes o clave. La primera es la IA generativa, ¿no? Es decir, instala IA generativa en tu empresa y eso va a permitir que tus equipos, tus colaboradores, logren crear contenido nuevo y original, ¿no? Que comencemos a pensar, que comencemos a interrelacionar con estas herramientas, lo que hace vamos a hablar de un título grande que se llama democratización, ¿no? La democratización es que todo tu equipo tenga inteligencia artificial y que utilice las inteligencias artificiales para solucionar sus propios problemas. Es decir, invitas a un amigo inteligente, que es la inteligencia artificial, le compartes tus problemas y la inteligencia artificial te dice cómo solucionarlos. Pero además te sugiere qué información explorar para mejorar en aquello que tú sientes que te falta mejorar, ¿no? Y la segunda etapa, digamos, que tiene tres componentes clave, es la etapa en la que empiezas a integrar ya las APIs con AI. Vengo hablando de un concepto que se llama AI First, ¿no? ¿Qué es AI First? Es que dentro, digamos, de tu concepto de desarrollo de una aplicación, pienses que en muy poco tiempo el principal usuario de tu aplicación va a ser una IA y no un humano. Eso es lo que se viene de todas maneras. Las inteligencias artificiales van a ser el principal usuario de tu aplicación. Y lo digo muy fácil, probablemente con un ejemplo muy sencillo. La mayoría de ejecutivos que conozco que te dicen que saben Excel, si tú le dices, por ejemplo, pero sabes usar el solver dentro de Excel, probablemente te va a decir, ya una gran porción de ellos te va a decir que no sabe usar el solver, ¿no? Si tú le dices, oye, ¿y sabes hacer macros en Excel? Te van a decir, bueno, ahí sí ya macros ya no llego, ¿no? Y si vas más adelante, ya has usado Power BI integrado a Excel, o sea, empiezas a preguntar cosas, ya solo el Excel es un gran problema para mucha gente. Y estamos hablando de una herramienta que está con nosotros, ¿cuánto tiempo? 15 años, 20 años, no sé, bastante. Entonces, lo que viene es que
La IA va a ser el usuario del Excel y tú simplemente le vas a decir, oye, necesito, no sé, un cuadro de ventas del mes pasado, quería verlo con barras azules todo, ¿no? Hacia arriba. Entonces, la IA va a generar, oye, ¿por qué en el cuarto mes ocurrió esto? La IA te va a dar una solución. Entonces, lo que decía, APIs que te permitan conectarse, ahora estamos en un cuadro de eso, y la IA misma, hablando ya no solamente de la IA generativa, sino modelos que se van a crear con Machine Learning, que además esos modelos los puedes crear conversando con la IA generativa. Necesito un modelo que me ayude a estimar la probabilidad de fuga de mis clientes. No hay problema. Hablas con la IA, con la GenAI, y vas a generar ese modelo que te va a permitir estimar esa probabilidad de fuga. Luego viene la automatización, que es justamente conectarte con todas estas herramientas que estábamos hablando y automatizar todos los flujos. Por ejemplo, algo tan sencillo como el outbound calling, ¿no? Que es las llamadas que hacen tus equipos comerciales. Imagínate, hoy día casi todo lo que pensamos es inbound, es decir, esperamos a que el cliente llame o esperamos que el cliente pregunte algo para responderle. Pero hoy día, fácilmente, Eleven Labs presentó hace bastante tiempo un modelo que te permite interactuar, conversar. ChatGPT también tiene una conversación ida y vuelta a nivel de API. Puedes implementar un sistema que haga llamadas, o sea, automatizas ese proceso. Pero cada vez que hablas y le dices a alguien en cualquier empresa, y mejor si no saben nada de tecnología, les preguntas, oye, ¿qué problemas tienes? ¿Qué te gustaría automatizar de tu trabajo? Te van a decir un montón de cosas. Y bueno, y hablaba de los APIs como conectores porque son ese enchufe, le llaman hoy día el momento USB para las inteligencias artificiales, que es cuando las inteligencias artificiales empezamos a conectar a todo, ¿no? Nuestro trabajo como la gente de tecnología es darnos cuenta que este es el camino, ¿no? Yo lo llamo AI First. McKinsey habla de 4 Cs, vamos a pasarlas rapidita. La primera básicamente es concisión, que es la capacidad de las inteligencias generativas de poder resumir textos muy fácil, ¿no? De simplificar mucho contenido, hacerlo fácil, ¿no? Esa es una de las primeras creaciones de valor. La segunda es la codificación, ¿no? Programación. Las puedes usar desde hoy día para programar lo que tú quieras, ¿no? Obviamente no son perfectas, pero a un programador le ayudan muchísimo. Un programador puede hacer que la maneje bien, probablemente 2 veces lo que hacía en un día, tal vez 3. Algunos dicen 10x, pero ya eso tampoco me lo creo. Lo tercero es creativo, contenido creativo, videos, imágenes, fotos, ya sabemos todo lo que puede hacer creativamente. Y el cuarto punto es lo que llaman jornada de cliente, Customer Journey, que es todo el proceso, toda la experiencia que el cliente tiene en todos los puntos de contacto, siempre cada punto de contacto puede verse beneficiado si utilizamos herramientas de IA generativa. También este cuadro completo de un montón de cosas es porque te dicen, ¿qué cosas puedo hacer hoy día con IA generativa? Bueno, pensemos en generación de contenido, si voy a elegir uno al azar. Por ejemplo, fichas técnicas de productos. Te trae el fabricante, te trae todo un documento y quieres hacer tú una ficha técnica, ¿ok? Utilizando una inteligencia artificial puedes agarrar, subir esto a la inteligencia artificial y generar una ficha técnica de una manera muy sencilla. Pero también puedes utilizarlo para generar copies de email marketing o newsletters o posts para tus redes sociales, en fin. En comunicación y ventas vamos a agarrar uno, Storyline para PowerPoints también. Te sirve muy fácilmente, lo puede hacer cualquiera. Multimedia y datos, investigación, en fin. Hay una serie de cosas que hoy puedes hacer con inteligencia artificial generativa, pero no sirve, vamos a decir. Acá realmente podrían haber 100, ¿no? En este cuadro. Pero no sirven estas 100 si tú realmente no tienes el problema. El truco está en darle a todos tu equipo de trabajo una herramienta de inteligencia artificial que puedan utilizar en su día a día, vamos a decir, dales ChatGPT, dales la herramienta de Microsoft, Copilot, ¿no? Dales Copilot, dales algo a tu equipo para que ellos puedan utilizarlo para todas estas cosas. Hay estudios que dicen que solo darle un poco de conocimiento nada más y que la gente los empiece a usar,
los colaboradores ganan una hora, un poco más de una hora diaria, es decir, un día a la semana eh, de trabajo, ¿no? Pueden conseguir ahorrar, digamos, o sea, incrementan su productividad. Vamos al siguiente cuadro. Vamos por la segunda etapa, que ya la había mencionado. Muy rápido también, tenemos low code y no code, que es básicamente una tendencia para que la gente común y corriente que no ha estudiado tecnología, que no ha ido a la universidad para ser ingeniero de sistema, pueda desarrollar herramientas entre básicas, pero también con algún nivel de complejidad alto. Hoy día se hace, por ejemplo, la más conocida para automatizaciones es make.com. Tienes Zapier, tienes un montón de herramientas de esta N8N, ¿no? Son herramientas que básicamente arrastras eh, bloques de función. Por ejemplo, en este ejemplo pongo un formulario de Google, ¿no? Ese formulario, cuando lo llenan, le va a enviar a ChatGPT. Ahí en ChatGPT le digo, mira, cuando llegue el formulario, a ver, si es que pasa esto, envías un email, está la cajita de enviar un email, y agrégalo a un Excel. Quiero que agregues esto en una línea de Excel. Y luego quiero que llames a este webhook para que se conecte a mi sistema, para que mi equipo de comercial sepa que esto se ha realizado, ¿no? Este tipo de cosas son muy sencillas de hacer. Hay N cursos, hay cursos que tú puedes llevar en 2, 3 días, ya sabes usar make.com. No necesitas un mes, 2 meses de trabajo. Y lo mejor es que se necesita muy poco nivel de computación, ¿no? El siguiente nivel, lo que viene, es lo que llaman agentes inteligentes, ¿no? Ya no solo chatbots, sino que la gente lo que va a hacer es obviamente tiene la inteligencia, pero esa inteligencia la conectamos, como hablaba hace unos segundos, a una serie de herramientas como para base de datos, generación de tablas, búsqueda, semántica, ¿no? La capacidad de generar código, probarlo, conectarse a todos sus sistemas externos, ¿no? Entonces, los agentes que tienen una tarea y que tienen una serie de herramientas, son capaces de elegir ellos qué herramientas voy a usar para solucionar la tarea. No le tienes que decir, mira, si te piden tal cosa, tú, no sé, usa tal herramienta. No, solamente le dices, estas herramientas sirven para esto y esta es la pregunta del usuario y ya tú ves qué hace. Y los agentes hoy día lo están haciendo, ¿no? Otro concepto que traía es el concepto de MCP, que está súper de moda. Pasamos de API, o sea, esto es como una capita un poquito encima del API. Esto lo trajo Claude al mundo, la gente de Anthropic. Han lanzado todas las especificaciones de MCP para que sean herramientas, para que las inteligencias artificiales de hoy puedan usar cualquier cosa. Hay un ejemplo buenísimo en Blender, que la gente de Blender ha armado un MCP, es decir, un conector, ¿no? Para que Claude puedas decirle, genera un modelo tridimensional que tenga estas características y lo hace automáticamente, ¿no? MCP es básicamente esta capacidad de conectar con todo el ecosistema de aplicaciones un modelo. Tampoco, no hay ninguna ingeniería en la NASA, ¿no? Las especificaciones del MCP están en un documentito que no tiene, no sé, 3, 4 páginas. Y esto es lo que hizo Manus. La gente de Manus, que son chinos, no sé si se enteraron, pero hace que 2, 3 semanas han lanzado una herramienta que conecta un chatbot que curiosamente es Claude, la herramienta, la inteligencia artificial americana. Son chinos, pero están usando la inteligencia artificial americana para conectar a través de MSP una serie de herramientas y han sacado, por ejemplo, no sé, desde lo básico con viaje en Japón en abril, que te genera todo un itinerario de viaje, pero de una manera, hasta te hace las reservas porque lo puede hacer, hasta, no sé, investigación sobre productos ya en la industria de la confección, pasando por análisis de operaciones de una tienda en línea. Es decir, el agente, la promesa del agente inteligente que decíamos, uy, ¿cuándo vendrá? No, ya está listo. Ya simplemente no lo elevan a todo el mundo porque todavía no tienen la capacidad de dárselo gratis a todos, pero ya la tecnología existe y lo mejor, salió Manus y a la semana salió Open Manus, ¿no? Está en GitHub, tú puedes bajártelo, instalarlo. Lo que viene este año es fantástico, ¿no? Y con este cuadro termino. Hay una serie de tareas del día a día que pueden ser reemplazadas en el corto plazo, o sea, mañana, ¿no? Poco responder la pregunta que hacía al inicio, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Lo primero, busca tareas repetitivas, cosas que estás haciendo todos los días a cada rato. Las cosas de atención de primer nivel, que son consultas muy simples. Eso, en realidad ya no hay excusa. No entiendo por qué sigo hablando con chatbots de hace 10 años en todas las empresas casi. Ya no hay excusa, oye. Converso y me dices exactamente lo que necesito, ¿no? Generación de reportes, generación de análisis y alertas. Análisis no solamente muy básicos, sino análisis simples, pero que siempre se realizan, las IAs los pueden hacer muy sencillo. Estamos en 90% que el MMLU, no en 40 o 50 como estábamos hace 2 años. La generación de diseños gráficos, eso creo que es obvio. La elaboración o revisión de contratos para los departamentos legales. Para tú mismo, cuando te entregan un contrato y le dices, ¿sabes qué me han mandado este contrato? Dime qué cosas podrían ir mal. Y la IA te va a decir, mira, ten cuidado con esta cosa, esto, esto. Siempre te dice al final, ¿no? Consulte con un abogado, no soy abogado, ¿no? Porque si no pueden tener grandes problemas. Pero lo cierto es que a nosotros que no sabemos, nos ayuda y probablemente te va a salvar muchas llamadas al abogado. Y lo último, recursos humanos, todo el procesamiento de currículums, de todos estos procesos basados en reglas que tiene, es muy sencillo de simplificar, ¿no? Me había olvidado este cuadro, pero lo cuento también en un medio minuto. ¿Cuántos usamos la SUNAT, el SEAS, el peruano, Indecopi, todos los días para buscar algo? El Estado tiene que hacer algo muy clave, una mega transformación bajo este concepto de AI First, para que todas las herramientas de búsqueda, todas las herramientas en las que interactuamos, pueda entrar en una IA. ¿Para qué? Para yo rápidamente decirle, por favor, a mi IA, ¿no? Le puedo decir, por favor, todos los días, si hay un tema de Indecopy con mi marca, quiero estar enterado. Versus estar todos los días entrando a chequear el peruano, a ver el SEACE para ver si hay una licitación, a ver a la SUNAT, a mi buzón de notificaciones. Pobres contadores, están entrando, tienen 100 clientes y tienen que entrar todos los días cada uno de los buzones. En fin, me detengo aquí, Armando. Sé que me emociono y de repente ya no sé cuántos minutos hablé, pero muy alegre Te ayuda a por esta sacar la tarjeta invitación. roja ya. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Eh, Aprovecho a felicitar a nuestros tres speakers por sus brillantes exposiciones. Hemos tenido menos de una hora, prácticamente 50 minutos, y hemos hecho un viaje bastante completo, amplio, en el tema de inteligencia artificial, que obviamente da para muchas conferencias más. Como saben, nuestras charlas o nuestros TED Talks son más de conversación, de que nuestros speakers puedan intercambiar sus experiencias. Y a mí me toca ahora dedicar algunos minutos para un conversatorio, plantear algunas ideas en base a lo que ustedes han tenido la oportunidad de compartir como expositores. En primer lugar, y reiterar las peticiones a María Alejandra por su exposición, ella nos habla de superpoderes, ¿no? Los superpoderes de la IA, ¿no? Y me comenzaba a repasar en mi mente con estas películas de Marvel. El día de ayer vi en Netflix que está Morbius, ¿no? Y la pregunta siempre es, o mucha gente dice, ¿y cómo adquiero estos superpoderes? ¿Son experimentos? En nuestro caso, ¿de qué manera es la mejor manera de adquirirlo? Y no quiero hacer spoiler, pero siempre el superpoder se usa para el bien, pero también para el mal. Entonces, Alejandra, de tu punto de vista, en el tema de educación o los temas que tú nos quieres compartir, ¿cuál es la mejor manera de adquirir estos poderes? ¿Cuál es la mejor manera de reducir esa brecha para llegar a un máximo, un óptimo uso de la IA en nuestras labores, en nuestras actividades? Tu micro, por favor. Estaba hablando con el micrófono en mute. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Felicitaciones a todos los ponentes. Gracias a este lindo público que hace estas reflexiones tan importantes para nosotros. Yo creo que lo más importante es la familiarización, el educarnos, el autoaprendizaje, el perderle el miedo a este contacto que tenemos diariamente con la IA. Como muy bien las definió Javier, existen distintos tipos de IAs
y nosotros tenemos que perderle el miedo a esta interacción. Cada vez que Javier hablaba, yo pensaba en distintos ejemplos, como que, por ejemplo, el 10% de las patentes hoy en día de inteligencia artificial solamente las tiene Estados Unidos. Y me remetí, me puse a pensar en un ejemplo del Go Go, que fue un juego que se hizo en el año 2017, en donde se puso a competir al mayor campeón de un juego chino que es similar al ajedrez. No sé si tú has escuchado esta historia, en donde se le puso a competir a él con máquinas de inteligencia artificial. Y llegó al tercer juego y perdió. O sea, la máquina le ganó al hombre, pero él se ganó al público. Y se ganó al público porque en su tercer juego mostró todo lo que tenía a nivel emocional. Y ahí es cuando yo veo esto que hablaba Emiliana, de cómo nosotros podemos mezclar la inteligencia emocional con la inteligencia artificial y cómo es que nosotros hoy en día nos familiarizamos con estos conceptos. Pues él se ganó al público y demostró que la inteligencia artificial no tenía las cualidades que tiene el ser humano, y esos son nuestros superpoderes que jamás vamos a perder. Entonces yo sí creo que podemos adquirir los superpoderes de la inteligencia artificial entrenándonos, capacitándonos, porque finalmente la creamos nosotros, pero jamás vamos a perder estos superpoderes naturales que tenemos, que son propios del ser humano. Ok, muy bien. Muchas gracias, María Alejandra. Muy interesante tus reflexiones. Y ahora quiero compartir una consulta, un comentario con Emiliana. Ella en su exposición nos ha tocado el tema de la ética y de las emociones también. Y una pregunta, y luego la profundizo, una pregunta es, en tal caso, para aquellas personas, para aquellos profesionales que desean ingresar en el mundo de la IA o que han comenzado a ingresar, ¿qué marco de referencia se tiene? Porque siempre cuando uno hace este tipo de conversatorios o estudios habla de la ética en la inteligencia artificial, pero ¿cómo modularla? ¿Cómo implementarla? ¿Cuáles son los parámetros que tienen que seguir? No sé si ya existe un marco de referencia, ¿no? Y profundizo con un ejemplo, ¿no? Hace un par de semanas, ha sido algo tan reciente, tuve la oportunidad de estar en una empresa que contrataba practicantes profesionales. La convocatoria estuvo muy buena y resultamos con 90 CVs, o sea, 90 candidatos. La pregunta es cómo hacer la selección, ¿no? Y finalmente usamos herramienta de inteligencia artificial para que en base a algunos parámetros leyera y nos entregara una terna de los principales 8 participantes que luego pasaron una etapa de entrevista, ¿no? Tal vez hasta le podemos dar hasta los 3 principales candidatos. Y ahora, durante la conferencia, me quedé pensando acerca de un sesgo. ¿Verdad? O tal vez quedaron buenos candidatos fuera, pero por el método seguido no tuvieron la oportunidad de poder mostrarse como se quisiera. Entonces, no sé, amplíanos, Emiliana, las ideas que tienes alrededor del tema de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Claro. El tema de ética e inteligencia artificial es amplísimo y de hecho pues se están construyendo los sistemas y los marcos de referencia, ¿no? En Europa está funcionando, están bastante más adelantados, ¿no? Que en otros países. Hay mucha también polémica, ¿no? Sobre qué tanto se debe regular y qué tanto no se debe regular la inteligencia artificial. La UNESCO, por ejemplo, ha publicado algunos marcos como bases que están sirviendo mucho, que son bastante generales, pero que se recomienda consultar. Hace poco también la Organización de los Estados Iberoamericanos, la OEI, tuvo un diálogo regional donde justamente habla también de estos temas y publicó un decálogo que está más orientado también a cómo cuidar esta parte ética y socioemocional para la aplicación de la inteligencia artificial en educación. Entonces se pueden consultar esas dos organizaciones como algo de referencia, pero y es por supuesto un proceso que está avanzando, porque efectivamente, ¿no? En el ejemplo que das,
Y también había un comentario de uno de los participantes que sabemos que como nosotros estamos sesgados y la inteligencia artificial pues justamente se alimenta de los datos que nosotros damos, se ha visto que está sesgada, ¿no? Que está sesgada en términos de raza, de género, etcétera. Y entonces por eso también algo muy importante es cuando se crea un proceso, una aplicación que usa inteligencia artificial, pues podamos, por un lado, ser conscientes de esos sesgos y justamente entrenar a la inteligencia artificial para que no los tenga. Y eso se puede, ¿no? Hay muchas también, por ejemplo, una aplicación muy interesante que opera en América Latina se llama Violeta. Este es un agente que está entrenado para, primero, inicialmente para prevenir la violencia contra las mujeres. Empezó en la pandemia, ¿no? Que incrementó muchísimo y ha ido evolucionando para ser un agente que promueva relaciones sanas. Y está muy entrenado para no solamente no tener sesgos de género, sino para también ser consciente, por ejemplo, de todas las violencias que a veces son pues que no vemos porque están siendo normalizadas, las violencias psicológicas, etcétera, las puede detectar a través del lenguaje y entonces puede servir como de un espejo para ver cuando tienes relaciones tóxicas. Entonces, todo esto se puede entrenar, pero primero hay que ser consciente de los sesgos. Y también hay ya empresas como AI, Éticas AI, que es una empresa que se dedica también a hacer auditorías de transparencia para las empresas que están usando inteligencia artificial y poder ver justamente que no tienen sesgos como de género, de raza, etcétera, y también que tienen el cuidado del uso de los datos. ¿No? El tema de la privacidad con la inteligencia artificial es un tema muy importante que tenemos que cuidar y ser conscientes y que pues creo que el crecimiento de estas otras empresas, ¿no? Que nos sirvan de auditoras, que nos den marcos y demás de regulación, va a ser importante para su uso ético. Y finalmente creo que pues siempre los marcos legales van más lentos que el desarrollo de las tecnologías y es por eso tan importante para mí enfatizar el desarrollo de nosotros mismos, de nuestras propias habilidades, ¿no? De nuestro pensamiento crítico, de nuestro autoconocimiento, nuestro manejo emocional, porque finalmente nosotros podemos empezar a notar esos sesgos si tenemos ese entrenamiento. Entonces, yo enfatizo mucho que además de usar los marcos que se tienen que usar, ¿no? Legales, etcétera, trabajemos en nuestro propio desarrollo social, emocional y ético. Muchísimas gracias, Emiliana, por tu interesante respuesta. Y ahora me gustaría compartir también con Javier una consulta, un comentario. Él nos ha hablado mucho acerca del punto de vista de las empresas, el trabajo, la empleabilidad, ¿no? Y aquí recuerdo un chiste antiguo, no sé si alguno lo conoce, ¿no? Muy rápido, del oso que encuentra a dos personas y se los va a comer y una persona se pone las zapatillas. Dice, oye, pero igual el oso te va a alcanzar. Dice, no, pero yo compito contra ti, o sea, con el fin de que el oso va a chapar al más lento. Entonces, en este caso, no sé si nos puedes ampliar un poco, Javier, ¿qué tienen que hacer, por una parte, los empleados ante esta situación? Ya hay tareas repetitivas que, como tú dices, van a ser reemplazadas, pero también las empresas, ¿en qué tienen que invertir? ¿No? ¿Qué tienen que hacer? Porque también no se trata de que los empleados reemplazarlos por algunos más tecnológicos, sino también por posiblemente aprovechar los valores o la historia que pueden tener de las personas en sus puestos actuales. ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto en cuanto a empleabilidad y competitividad para las empresas con el uso de la IA? Muchas gracias, Armando. Como muy bien dices, son dos cosas al menos, o dos ópticas para ver esta pregunta, ¿no? La primera, la óptica desde el empleado, ¿qué puedo hacer yo? Y realmente creo que es para las cosas en las que a ti te interesa, vamos a decir, tu especialidad, cosas en las que tú crees que necesitas ayuda, busca en internet tutoriales, hay tanta información. O sea, es comenzar, es simplemente dar el primer paso y buscar información que hay gratuita en el internet por todo lugar. Este, lo otro es simplemente tú como usuario
buscar al costado tuyo tus otros colaboradores que hacen lo mismo que tú y ver qué cosas, cómo están usando otras herramientas ellos para, para mejorar. Pero lo cierto, Armando, es que todos los estudios están demostrando que hay una serie de límites y los principales límites son que nosotros mismos, este sesgo del empleado proficiente, ¿no? Que dice, yo ya conozco mi negocio, yo ya sé cómo funciona, no tengo por qué como se aprender algo más, ¿no? Entonces ese sesgo hace que realmente uno mismo se cierre al aprendizaje. Y lo otro es otro sesgo increíble que es esto de la inteligencia artificial. Si ya el Excel me pareció complicado, esto me va a parecer más complicado. Es decir, cada nivel de información, cada nivel de evolución de la tecnología, suponemos que es más complicada. Cuando este caso es totalmente diferente, es este nivel de evolución, cualquiera que sepa hablar, que sepa preguntar y compartir un problema, va a tener una solución. Entonces, digamos que esa es la óptica inicial, donde realmente creo que los humanos vamos perdiendo porque no, teniendo todo a nuestro favor para aprender, no lo estamos usando. Entonces, viene la óptica de la empresa. Y en esto se habla muchísimo de un concepto que se llama reskilling, ¿no? O sea, como volver a aprender habilidades. Y se está trabajando, grandes empresas del mundo están trabajando para buscar que sus colaboradores aprendan estas nuevas, vamos a decir, utilizando la analogía del oso, en este caso, para que los perros viejos aprendan nuevos trucos, ¿no? Entonces, necesitamos un trabajo muy importante, yo lo llamo pastoreo, lo he usado como esa palabra, para que todas las ovejas se muevan de un lado para otro, necesitamos a los pastores. Y realmente este cambio no va a ocurrir solo. Ya está comprobado, por eso te decía, yo creo que ahí a los humanos nos ha faltado algo, porque teniendo todo para aprender, no lo estamos usando. Necesitamos, 80%, 90% de las personas necesitan que haya un programa de capacitación, que el CEO de la empresa diga, oye, esto es una gran oportunidad, porque si yo logro con muy poco esfuerzo hacer que, no sé, 20 o 30% de mi equipo domine, ya estoy, pucha, adelante de toda la competencia, ¿no? Y efectivamente es como ponerse las zapatillas adelante si tu competencia se queda atrás, ¿no? Eso es. Ok, muchas gracias. También muy interesante, Javier, por tu respuesta. Como he dicho, todos estos temas dan para muchas conferencias o temas adicionales. Hemos hablado tanto de la inteligencia artificial que me interesó invitarla también a la conferencia a través de algunas preguntas. Entonces le pedí a ChatGPT que me ayudara en hacer unas preguntas. Inicialmente me hizo preguntas bastante básicas y una gran cantidad. Obviamente este manejo del prompt es hacer el tuning y una pregunta un poco más concreta, un poco más compleja. Así que lanzo una pregunta antes de ir a la pregunta del público, que agradezco que está bastante participativo. Y es con respecto a la autonomía en el aprendizaje. Ahí dejo abierto para que cualquiera pueda responderlo. Dice, la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje a niveles sin precedentes, pero también puede generar dependencia tecnológica en los estudiantes. Y en este caso agrego también en los trabajadores. ¿Cómo equilibramos la automatización de la enseñanza con el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje? No sé quién quiere responderle a ChatGPT en esta ocasión. Está- ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, dice, la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje a niveles sin precedentes, pero también puede generar dependencias tecnológicas en los estudiantes, como digo yo, también en los trabajadores, ¿no? ¿Cómo equilibramos la automatización de la enseñanza con el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje? Es decir, la inteligencia artificial no puede ser dependiente de la tecnología y en el tiempo podemos perder esa capacidad crítica que se requiere, ¿no? Para el futuro. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, ¿no? Mira, yo creo que el pensamiento crítico se debe desarrollar utilizando estrategias como, por ejemplo, trabajar en el uso del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de todo el trayecto de nuestras vidas, al igual que el desarrollo del aprendizaje moral según Colbert. Existen varias etapas del desarrollo moral
que nosotros debemos tener en cuenta, que no te lo va a dar nadie que no sea un docente calificado, que no sea un docente que ha trabajado conscientemente la carrera de docencia como tal y que definitivamente va a enseñarle al estudiante a trabajar en torno a su pensamiento crítico desde el aspecto, yo me voy hacia hacia la parte moral, que es muy importante. O sea, Colbert determina que existen estadios morales en donde el estudiante va desarrollando, o sea, el ser humano va desarrollando conciencia hasta aproximadamente los 22 años, en donde ya está conformada totalmente su moral y su ética valórica. Entonces, si yo tengo un estudiante que está consciente de sus valores, de la ética, de la conciencia moral, y ojo que acá yo no estoy hablando de religión, sino de los valores universales, este estudiante va a ser ético en el momento de interactuar con la tecnología. No es como que yo voy a dejar una persona que no tiene ética en el momento de estar interactuando con la IA. O sea, este es un tema que no se toca mucho, pero que es muy importante. O sea, hay mucha gente en el mundo de la educación que habla de, sí, la importancia de innovar, la importancia de tener nuevos modelos de aprendizaje disruptivos, la importancia de que cualquiera venga acá a enseñarnos de innovación. No, no, señor. Tú tienes que pasar por una carrera de docente para entender los procesos de desarrollo tanto morales como cognitivos del ser humano. Por ejemplo, está establecido que un ser humano a los 3 años y a los 13 años experimenta una crisis. Y esta crisis es hormonal, genética, llámesele como se le llame, pero esta crisis debe ser mediada por otro ser humano que se llama docente. Entonces, en edad inicial lo media una docente especialista en temas de inicial y se apoya en Piaget, en Montessori, en técnicas diferentes, pero en la adolescencia yo necesito un docente con la capacidad de mediar con un adolescente con temas de adolescencia que va a utilizar la tecnología a su favor, pero que va a trabajar la ética y el pensamiento crítico de este estudiante de una manera correcta, ¿no? O sea, yo creo que la discusión va más hacia allá que hacia las herramientas tecnológicas que hoy nos brinda el mercado. O sea, es muy importante elevar la conciencia de que el docente es un mediador muy importante frente a las herramientas que se les pueden dar. Todo y respecto al aprendizaje significativo, lo que te quiero decir es que es esta teoría, bueno, según Ausubel, ¿no? Nos dice de que un poco nosotros todo lo que vivimos o sea, y lo vivimos con gusto, se queda plasmado en nuestro ser de modo tal que lo aprendemos y lo adoptamos de una manera maravillosa y de una manera totalmente natural. Entonces ese aprendizaje que tú tienes se vuelve significativo en tu vida y se vuelve repetitivo. Entonces tú cada vez que estás frente a un problema vas a repetir ese aprendizaje porque para ti ya fue significativo. Y como tú lo dices, puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces es importante que elevemos un concepto que es el aprendizaje significativo digital. Empecemos a desarrollar este concepto que ya está empezando a desarrollarse en algunos países. ¿Cómo vamos a generar experiencias significativas digitales entre nuestros estudiantes? Cosas que los impacten a ellos que puedan seguir replicando de manera positiva. Ok, muy bien. Muchas gracias, María Alejandra.
Antes de continuar con las preguntas del público, solamente quiero precisar para aquellos que nos siguen y están atentos a nuestros encuentros, que el próximo TED Talk número 26 será el jueves 10 de abril, relacionado al tema de omnicanalidad, y el TED Talk número 27 será el jueves 8 de mayo, relacionado al tema del índice de madurez de transformación digital. Posteriormente estaremos confirmando el título y los expositores, pero bueno, síganos en nuestras redes. Y ahora no quisiera dejar pasar sin atender algunas preguntas que nos hacen nuestra audiencia, que está bastante activa también en el chat y en sus comentarios en el módulo. Y en primer lugar, acá sí dejo abiertas las preguntas para el que se encuentre interesado en responderla. Raúl Enrique Calderón Alemán dice, ¿cómo podemos usar la IA para beneficiar a comunidades apartadas y mejorar el bajísimo nivel educativo de nuestro país? O sea, ahí dejo a cualquiera de los speakers que quiera atender esta pregunta o compartir sus ideas al respecto. Bueno, yo quisiera enfocarla desde un punto de vista tecnológico. ¿Ya? Lamentablemente no hay tantos profesores y no hay profesores de calidad, ¿no? Hay profesores que no saben, que enseñan primaria y no saben multiplicar. Entonces, en ese caso, el uso de herramientas de inteligencia artificial, bajo un programa, obviamente, tiene que haber un programa, alguien detrás que maneje. Me refiero a un programa de educación del Estado, ¿no? Un programa de estos que comienzan diciendo estos son los objetivos, no un programa de computadora. Entonces, me refiero a eso, ¿no? A un programa del Estado que articule, vamos a decir, así como hay virtualidad, ¿no? Remoto con físico, que articule el uso de inteligencias artificiales para tanto aprender como repasar. Creo que sí se ha mencionado, pero me gustaría refrescarlo, esta es una de las mejores herramientas de educación que hay. El gran problema, y vamos a decir que todos los detractores, supongo que ahorita en el chat van a ver algunos, te van a decir, pero comete alucinaciones y sería una desgracia explicarle que diga algo que está mal. Bueno, hay profesores que también se equivocan y se equivocan también muy mal, ¿no? Como alumno, incluso en la universidad he tenido profesores que brillantes y profesores también que se habían equivocado, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender que que cuando un país carece, y esos son los temas, si yo fuera ministro de Educación, ya estaría viendo cómo hacer para incorporar profesores, entre comillas, robot, no físicamente robot, ¿no? Pero inteligencia artificial que suplan todas las deficiencias que tenemos, ¿no? Los muchachos, por ejemplo, para aprender historia, geografía, matemática, los cursos, los famosos 12 cursos, ¿no? Eso realmente no requiere la parte, creo que la parte más importante, y pues supongo que Emiliana me va a complementar, es que ya la parte, vamos a decir, dura, hard skill, es bien fácil solucionarla con la inteligencia artificial. La parte difícil es la de los soft skills, ¿no? La parte de cómo lidio emocionalmente, todo el tema, realmente cómo interactúo con mis compañeros. Te paso la pelota, Emiliana, a ver si quieres mencionar algo. Muchísimas gracias, Javier. Y creo que efectivamente, como dices, la inteligencia artificial es un potenciador del aprendizaje, bien usado, ¿no? Cuando está articulado en un programa. Y en ese sentido, por ejemplo, trabajando con el sistema educativo público aquí en México, como ejemplo, tenemos el gran reto de que si yo les quiero capacitar a los docentes, por ejemplo, en habilidades socioemocionales, que es mi especialidad, uno de los grandes retos que siempre he tenido es que las capacitaciones suelen ser en cascada, ¿no? Puedes capacitar a algunos poquitos y luego ellos se van y replican la capacitación y ya lo que le llega al estudiante es algo súper diluido. Y los propios docentes pues no pueden adquirir nuevas habilidades en tan poco tiempo. Ahora, la inteligencia artificial, por ejemplo, los agentes, como decían, pueden ser, se pueden atar, por ejemplo, a sistemas muy usados por los docentes en México y estoy segura que también en Perú, como el WhatsApp, ¿no? Entonces, si tú capacitas a un docente en nuevas habilidades, en profundizar en cualquier habilidad, matemática, socioemocional, etcétera,
Por ejemplo, los agentes de inteligencia artificial pueden ser un soporte para la formación docente, ¿no? No solamente un sustituto, sino creo que esto es algo bien importante, que podemos fortalecer los sistemas educativos fortaleciendo al docente, que muchas veces pues ha carecido de capacitación, ¿verdad? Entonces, a través de estos sistemas puedes fortalecer, por ejemplo, en mi caso, justamente estoy trabajando en eso, en fortalecer sus habilidades socioemocionales y en cómo poder tener garantizar un clima del aula positivo, cómo poder garantizar unas mejores relaciones con los estudiantes a través de un acompañamiento con agentes de inteligencia artificial. Entonces, de esta manera, pues vas fortaleciendo todo el sistema, ¿no? Fortaleces a los docentes, fortaleces a los estudiantes, pero manteniendo lo que hablaba María Alejandra, ¿no? Que yo creo que el papel del docente es indispensable y no nos lo podemos saltar. Entonces, mi complemento sería en ese sentido, ¿no? Que ahorita creo que es importantísimo que los docentes se realmente tomen al toro con los cuernos, ¿no? Realmente se metan a la inteligencia artificial y usen las herramientas para su propio desarrollo y para ser mejores docentes frente al grupo, porque la realidad es que no sabemos todavía los impactos que el uso de la inteligencia artificial tenga sobre los estudiantes. Así como no sabíamos en el 2010, por ejemplo, cuando se lanzaron los iPhones, todos los efectos que iban a tener las redes sociales en los adolescentes. Y hoy sabemos, hay mucha investigación, Jonathan Haidt ha publicado muchas cosas sobre cómo el, el, esa transición que tuvimos al uso de los teléfonos inteligentes generó una generación ansiosa, ¿verdad? Porque los adolescentes empezaron a usar las redes sociales, pues por ellos mismos, los papás, los docentes, pues como que no nos metíamos en el asunto y ellos nos ganaron la carrera y no fue muy positivo. Entonces yo creo que ahora que estamos en esta revolución es importantísimo empoderar a los docentes para que ellos conozcan y usen la inteligencia artificial de la mejor manera y sigan siendo esos mediadores, cálidos, cercanos, que ayuden a los estudiantes y que no la inteligencia artificial rebase, ¿no? Les rebase de alguna manera. Ok, muy bien, muchas gracias. Voy a compartir una segunda pregunta que de alguna manera está relacionada y creo que en parte también ya lo han comentado. Dicen, ¿no? ¿Cómo podríamos cambiar nuestra actitud frente, bueno, la pregunta la hace Walter Condeso, a quien agradecemos por participar. ¿Cómo podríamos cambiar nuestra actitud frente a una innovación como la IA? Si estamos acostumbrados a una vía de escaso estudio e investigación para mejorar. Y de alguna manera nos da un tip, dice, tal vez tengamos que preguntarle a la IA cómo nos ve y cómo cree que somos para mejorar o cambiar. ¿Quién puede ampliar o reflexionar al, al respecto? Bueno, yo creo que lo primero, cambiar nuestra actitud tiene que ver con perder el miedo. Nosotros los seres humanos siempre le tenemos miedo a lo desconocido, a lo intangible, a lo que no podemos tocar, a lo que no podemos ver, a lo que no podemos sentir y a lo que creemos que nos puede sustituir. Entonces, entre menos miedo tengamos y más exploremos, va a ser mejor para nosotros. Porque lo que les dije puede sonar repetitivo, la inteligencia artificial ya llegó y no la vamos a detener. O sea, en el año 2017 veo ahí muchas cosas que escriben, pero una de las cosas es que la voluntad política es muy crucial en el desarrollo de un país que está conectado. Entonces, volviendo a ejemplos como por ejemplo China, en el año 2017 decidió hacer un plan de que de acá al 2030 va a ser el país con mayor desarrollo de inteligencia artificial en el mundo. Y estamos al 2025 y ya lo logró. Ya lo logró. Y vemos que especialistas en Silicon Valley hoy en día se dedican a generar, o sea, son dos tipos dos modelos de desarrollo de tecnología muy diferente. En Silicon Valley vemos
genios de la tecnología, súper éticos, súper respetuosos de las patentes, en donde no hay esta competencia descarnada como la hay en China, en donde se copian todo, 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 y van mejorando, mejorando, mejorando la inteligencia artificial a un ritmo tan acelerado que uno no se puede imaginar que hay un Silicon Valley multiplicado por 10 en China. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuánto conocemos de la inteligencia artificial? Nosotros estamos en el mundo occidental y yo creo que conocemos ese 10%, que significa el 10% de las patentes que tiene registradas Estados Unidos en inteligencia artificial, porque el restante lo tiene registrado China. Y nosotros no nos hemos introducido en el mundo de la inteligencia artificial, en esta carrera competitiva, que el país que la gane va a tener un dominio total en el tema de la información, porque finalmente el que va a ganar va a ser el que tenga mayor data. Entonces, en cuanto a esa pregunta tan importante, yo creo que la respuesta es ser responsables, conocer la inteligencia artificial, perder el miedo a la inteligencia artificial e informarnos y ser conscientes de que lo más valioso hoy en día es la data. Si tú eres empresario y tienes una base de datos de tus clientes, tienes que cuidarla como oro, porque eso vale mucho, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias. Ya nos hemos excedido un poco con el tiempo. Agradecemos a todos los que nos están acompañando, pero quisiera hacer una ronda final, y discúlpeme si abuso de su tiempo, tal vez de un minuto cada uno, con las palabras de cierre, con sus consejos finales, en el orden inverso al que fuimos inicialmente, primero con Javier, y reiterar el agradecimiento por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Me encantaron las conversaciones, han estado muy buenas. En general, creo que todos estamos preocupados por hacia dónde se dirige todo, y sobre todo que no dañe, ¿no? Nuestros valores humanos, como las cosas en las que pensamos. Y entonces vamos a decir, nos combina, nos obliga, nos impulsa a todos nosotros a ser los primeros en entender cómo funcionan estas herramientas para, como decía Emiliana, perder el miedo, ¿no? Perder totalmente la preocupación. Hay una frase que dice: nadie ama lo que no conoce, ¿no? Pero también nadie le teme a lo que conoce. Entonces, estas dos cosas contrapuestas son importantísimas. Tenemos que nosotros mismos ser agentes de cambio en nuestras familias, en nuestros amigos. Te reúnes con los amigos, pues lleva todo esto que tú sabes a más personas, porque mientras más personas entiendan lo sencillo que es aprovechar estas herramientas, mejor nos va a ir a todos como humanidad. Y una cosita más, aprovechándome, es en la empresa, todos los empresarios, el CEO, el quien dirige tu compañía, está obligado a capacitarse en estas herramientas. Tiene que pasar por un programa de capacitación por lo menos de un mes. Tu CEO tiene que saber más que todo el C-level, ¿no? Y eso no está pasando, y por eso es que la inteligencia artificial no está acelerándose en el Perú, porque en otros países sí, o sea, tampoco vamos a decir que tanto, pero Perú sobre todo está atrás, ¿no? Gracias, Javier. Emiliana, tus palabras finales, y gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Pues también es una invitación de que en esta revolución que estamos viviendo es nuestra responsabilidad educarnos en la inteligencia artificial, el probarla, el usarla, el investigar cada vez más, en compartir la información y no olvidar también en que tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional. Todos de alguna u otra manera le hacemos como podemos con las emociones, pero en realidad casi ninguno de nosotros tuvimos en la escuela una educación socioemocional seria. Nos decían, por ejemplo, en la escuela: cálmate, pero nadie nos enseñó a calmarnos. Nos decían: no te enojes, pero nadie nos enseñó cómo no enojarnos. Y esa también es una tarea pendiente que yo creo que es esencial
para que en esta mediación que tenemos con la tecnología, siempre seamos nosotros los que tomamos las decisiones y no cualquier manipulación que pueda venir por fuera. Que seamos nosotros los que sabemos qué es ético y no ético, y no necesariamente, aunque las regulaciones se tarden más en llegar. Entonces, para mí, esta educación viene doble. Viene la inteligencia artificial y las habilidades digitales, y trabajar en serio con nuestra inteligencia emocional. Ok, muchas gracias. María Alejandra, tus palabras también de cierre y gracias también por acompañarnos. No, gracias a todos ustedes, ha sido un honor, un placer. Estuve un poco nerviosa en la presentación, como nunca lo había estado, de verdad. Yo les quiero decir algo, estamos viviendo un momento histórico en la educación. Hace unas horas, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para progresivamente desactivar el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes lo saben, em, pero esta es una noticia que para mí fue como, wow, una bomba atómica, ¿no? Porque eso quiere decir que algo está pasando en la educación mundial, no solamente acá, algo está cambiando. Elon Musk creó su propio colegio para educar a sus hijos, porque considera que la educación que actualmente hay no sirve. Entonces, no estoy cuestionando la educación norteamericana ni la educación de un país, no me compete tratar temas políticos, pero algo está pasando, algo está cambiando y tenemos que estar muy atentos a este cambio y tenemos que estar presentes, no solamente presentes en los temas educativos globales, sino que presentes en la educación de nuestras familias y de nuestras vidas, presentes a nivel valórico, porque también estamos experimentando una crisis muy fuerte a nivel educativo, moral y de valores, porque tenemos acceso a demasiada información que no tenemos la capacidad de procesar en tan poco tiempo. Entonces, mi llamado es a que seamos responsables en el uso de la inteligencia artificial y seamos conscientes de que nosotros la estamos creando. Muchísimas gracias. Muchas gracias bueno, a los tres speakers por acompañarnos, a todos los que se han quedado aún conectados. Estaremos compartiendo posteriormente la grabación y las presentaciones. Y conmigo y con el TED será hasta la siguiente oportunidad en los eventos que hemos informado sobre omnicanalidad y sobre de transformación digital. Buenas noches, que tengan un buen descanso. Muchas gracias.